Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de predicar su palabra, de estar acá con ustedes para poder hacer la enseñanza. Y estamos en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios es una carta muy especial escrita por Pablo junto con Timoteo a la iglesia de Corinto, donde Pablo revela su corazón y empieza diciendo que Dios es eh, Dios, el Padre, es el Padre de misericordia, es el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también consolemos a otros. También que Pablo empieza a mostrar la cantidad de cosas que ha vivido por el Señor y hoy vamos a hablar un poco de ellas. Que él se había propuesto ir a Corinto, pero no lo había hecho porque estaba haciendo una obra, recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, una iglesia que en ese momento tenía mucha necesidad económica. También que nosotros, Pablo decía que no quería ir con tristeza. Pablo tenía un problema con los corintios y es que se habían levantado en la iglesia de Corinto falsos apóstoles, falsos maestros que estaban haciendo mucho daño a la iglesia y que habían dicho que Pablo era una persona que no tenía competente, que no era competente, que era un incompetente, imagínense eso. Y que era un hombre que hablaba brusco, tosco, que no servía y que le gustaba la plata, cuando realmente Pablo jamás, y lo demuestra a lo largo de toda la carta, jamás pidió dinero. Pablo también dice que en la iglesia de Corinto había un caso delicado en 1 Corintios 1, que lo solucionaran, que cerraran la disciplina contra ese hombre, y que él era un hombre que su si era sí, su no era no, así que esperaran tranquilos que él iba a llegar allá. También que nosotros somos cartas leídas por los hombres, que tenemos una labor que el Señor nos puso por delante, un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, que nosotros, esa es la función de todo cristiano, reconciliar a los hombres con Dios, porque esta morada que tenemos se va a deshacer, el cuerpo, pero que tenemos una morada en los cielos y que mientras llegue ese tiempo cumplamos con ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. También Pablo, cuando está escribiendo la carta, llega a Tito, le trae noticias de Corinto diciendo que los corintios se han arrepentido, que han empezado un proceso y que han entendido que los falsos maestros que tenían tan arriba ahora ya no son tan importantes, aunque todavía están allá. Pablo se alegra, se goza, dice que chévere, hace una aclaración respecto a que no tenemos yugo desigual, que no tenemos que andar en yugo espiritual con los incrédulos. Eso es un yugo desigual delante de Dios. Y llamó a los corintios, ahora que ya estaban cayendo en cuenta del error, a que se arrepintieran y que siguieran con los planes que tenían antes de que llegaran los falsos maestros. Esos planes eran, ellos estaban recogiendo ofrendas para dar a las iglesias más necesitadas. Y dices, vamos a seguir con eso. Y por eso los capítulos 8 y 9 hablan de finanzas, hablan de cómo esas iglesias en su profunda pobreza, aplicando las reglas que Dios había dicho, pautas, nos mostraron unas pautas increíbles de cómo es que se hace la obra de Dios. Es una cosa muy chévere, muy bonita. Y por eso Pablo el 8 y el 9 hablan de específicamente eso. Habla del sembrar en las cosas de Dios, habla de que él lo ha hecho de una manera desinteresada, que él nunca ha querido ser una carga porque lo acusaban de que él cogía plata. Y a veces más, yo trabajaba para precisamente no ser una carga a los hermanos, algo que estuvimos mirando bastante en detalle. También Pablo, a partir del capítulo 10, empieza a defender su ministerio de una manera muy fuerte contra estos hombres que han dicho todas estas cosas. Y todo el tiempo Pablo está diciendo, no soy un obrero fraudulento, y empieza a presentar lo que son sus credenciales, que hoy vamos a ver todavía de una manera mucho más clara cuáles son las credenciales de Pablo, qué es lo que hacía Pablo tan especial. Y ojo, las credenciales que tiene Pablo aplican para todos nosotros, no solamente para Pablo. Son cosas que todo creyente debería tener. La semana pasada comenzamos el capítulo 11, cuando Pablo dijo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y Pablo empieza a hablar como hablan los falsos maestros. Hoy lo va a hacer un poco más sarcástico todavía, para decir, si ustedes pueden escuchar a los falsos maestros que dicen estas cosas, permítame que yo en mi locura también hable estas cosas, que básicamente es lo que nos va a decir. Por eso comienza el capítulo 11, versículo 1, diciendo, ojalá me tolerases un poco de locura. Hablando de que lo que va a decir entiende que lo está hablando en la carne, está hablando humanamente, como están hablando los falsos maestros, para que los corintios entiendan, porque a los corintios les encantaba oír esa clase de enseñanza y les dice, les voy a hablar como están hablando ellos. Y tolérenme, escúchenme detenidamente para que entiendan la diferencia. Pablo acusó a los corintios en ese momento, en ese capítulo, diciéndoles que ellos habían aceptado, tolerado a los falsos maestros, que no los habían sacado.
Y que wow. Y aunque Pablo había traído el evangelio de Dios y lo había predicado libremente, ellos habían preferido aceptar esa clase de ideas que ellos que estaban totalmente equivocadas. También habló de que él no gastaba dinero, de que los hermanos de Macedonia, los más pobres, lo suplían a él y que por eso no lo podían acusar de nada de eso. Y que él no iba por esos obreros fraudulentos, como él los llama, iba a dejar de predicar. Dijo, nada, eso no va a quitar que yo haga la obra que tengo que hacer entre ustedes. Y hizo una advertencia, que ellos se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 16, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16, hablando de las características verdaderas de un siervo del Señor. Y Pablo tenía unas que son fantásticas, muy, muy bonitas, muy, muy especiales, y de esas vamos a hablar. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, y que nos ayudes, Dios, a glorificarte y a exaltarte. Pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado, Señor. Rogamos que tú tengas nuestra mente limpia, nuestro corazón limpio, para poder, Padre precioso, poder hablar con claridad tu palabra y para que los hermanos la puedan recibir. Dispón los corazones, Señor, con humildad para que la palabra sea viva en los corazones, se haga real y para que tú puedas hablarnos a todos hoy. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. En sus Biblias dice sufrimientos de Pablo como apóstol. Interesante. Pero vamos a mirar más como las características del siervo, de un verdadero siervo de Dios. Y Pablo comienza diciendo, otra vez os digo que nadie me tenga por loco. O de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Es una frase que suena un poco rara para los que están ahí, pero ya la vamos a explicar. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Por eso, en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y empieza Pablo a decir, ¿son hebreos? Yo también son, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco habla, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por estas iglesias, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le ha de tropezar y yo no me indigno? Largo el texto, pero vamos a mirarlo hasta donde avanzamos. Pablo ya había dicho unos versículos antes que lo toleraran como loco. ¿Qué significa eso? Es una forma sarcástica de decir, voy a empezar a hablar como le hablan a ustedes los que los engañan, a ver si así lo logran entender. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Y vuelve y dice, que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Dice, no estoy loco, ojo, no estoy loco. Y él obviamente quiere hacer la aclaración, porque igual cuando va a empezar a hablar dice, pero Pablo no habla así, ¿por qué Pablo se pone a hablar de esa manera? Y efectivamente, él quiere dejar claro que no está loco, pero que lo va a hacer como si lo estuviera para ver si los corintios logran entender el mensaje, dado que Pablo, aunque estuvo con ellos una cantidad de tiempo, ellos no lo lograron captar. Comienza el texto diciendo otra vez, porque ya lo había dicho en los versículos anteriores, al comienzo del capítulo 11, ya Pablo había dicho que iba a hablar como si estuviera loco. Pero también dice
pero que no me tengan por loco. Por un loco, y esa la palabra ahí significa uno que de verdad ha perdido la razón. Y ojo, se está refiriendo de manera sarcástica, porque Pablo es un experto en eso, a los falsos maestros. Ahora, ¿y por qué Pablo dice eso? Porque Pablo va a hacer algo que normalmente no haría. Y ese algo es, él mismo lo dice en el versículo, gloriarse un poco. Dice, eso es propio de los falsos maestros, a los que él consideraba loco. Dice, aunque yo no estoy loco, voy a hablar como ellos hablan. Así que ustedes como lo toleran, como ustedes se aguantan esa vaina, a ustedes no les importa si viene un tipo y les cuenta historietas y se la creen. Entonces permítanme que yo también tenga un poco de locura y que, ojo, no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer. Me gloríe en todas las cosas que yo he hecho. Si había algo que los falsos apóstoles hacían de manera constante, era decir, yo hago esto, jactancia, lo que llamaríamos acá chicanear. Chicaneaban y es que yo... Y Pablo les aclara, dice, yo lo voy a hacer un poquito, ya que ustedes les... Pablo, obviamente, Pablo es un hombre que sabía hablar de maneras muy fuertes. Y entonces aquí empieza a utilizar la forma sarcástica para decirle, ya que ustedes toleran a los locos, les parecen tan chéveres, permítame ser loco un poquito, que yo muestre un poquito de locura. Recíbame como a un loco para que yo, en mi locura, ojo, muy humana, me gloríe. O sea, hable como hablan los verdaderos locos, aquellos que son los falsos maestros y los falsos apóstoles. ¿Por qué lo hace Pablo de esa manera? Para que los corintios caigan en cuenta que ese vocabulario de jactancia, ese vocabulario de tan tremendo que usaban los falsos maestros, es dañino, es sucio y quita la esencia y la base de lo que debe ser un siervo de Dios. Por eso Pablo, muy seriamente, en el versículo 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor. Dice, señores, lo que voy a hablar no es según el Señor. Eso creo que quede claro que las palabras que voy a decir normalmente no las usaría. Pero en este ejercicio, porque le está escribiendo la carta, ese ejercicio que le está haciendo con los corintios, Pablo ve, dice, creo que esto va a funcionar, voy a usarlo. Y por eso les escribo de esta manera, entendiendo que no asuman que Dios es alguien que ama la jactancia. Si conocemos a alguien, y ahí viene una característica clave de Pablo, que en verdad era humilde, era Pablo. Si conocemos un hombre que en verdad soltó todo lo que tenía para entregarlo, fue Pablo. Por eso Pablo dice, permítanme un poco de locura de actuar como ellos actúan para que ustedes me logren entender. Ahora, entonces, claro, no faltará la belleza que, oye, o sea, pastor, que esa parte no está inspirada en las escrituras. A ver, Pablo, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo, guiado por el Señor, dice, voy a poner este ejemplo. Es un ejemplo para mostrarle al otro. ¿Quién lo guió a hacer eso? Dios mismo. Eso no le quita autoridad espiritual a lo que va a decir. Al contrario, nos muestra cómo Pablo utilizó todo lo que tenía a su alcance para tratar de convencer a los corintios de sus errores en los cuales estaban cayendo, que eran errores serios. Y por eso dice el texto, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Y él advierte. Entonces lo voy a hablar como si estuviera loco para que ustedes entiendan y logren comprender a través de este ejemplo cómo es que ellos hablan. Y que si yo me pusiera a hablar en eso, a compararse, porque básicamente lo que Pablo va a decir eso, hacer esa odiosa comparación, ¿a dónde llegaríamos y cuál sería la conclusión? Y él lo va a hacer. Ahora, Pablo aquí no lo dice para recomendarse a sí mismo, para eso. No, lo dice, lo voy a poner como un ejemplo, aunque obviamente va a sonar carnal, va a sonar humano, va a sonar jactancioso. Así hablan sus falsos maestros. Pero comparémoslo, si aún si yo usara ese vocabulario, quiero que ustedes me examinen a ver si yo soy así. Si yo en eso, aún comparándome como locura, yo soy una persona inferior a estos hombres que sí los han engañado, que en verdad Pablo decía están locos, ¿cómo será eso? Por eso dice el texto, con esta confianza de gloriarme. En el versículo 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y por eso Pablo lo aclara. Dice, ya que muchos, está hablando de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, que se gloriaban en la carne. ¿Cómo es gloriarse en la carne?
Y Pablo aquí está usando una figura literaria, la va a utilizar acá en todo el texto, sarcasmo puro, que es decir algo, pero está queriendo decir todo lo contrario. Y aquí lo va a usar en este texto varias veces. Dice acá que los que se gloriaban según la carne, los falsos apóstoles, vivían metidos en una vida vana, mundana, vacía, llena de logros humanos, como la gente vive antes de conocer a Cristo. Dice, mire, realmente cuando las personas se glorían, tristemente lo que están haciendo es estar basando su vida en sus logros personales, en una vida llena de mundanalidad, de vacío, de vanidad, que no tiene ningún sentido. Ahora, Pablo quiere hacer la comparación, y lo hace y dice, permítame que me vuelva loco aquí comparando para mirar. Dice, yo también me voy a gloriar, pero recuerden, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles eran charlatanes que venían y traían otro evangelio, traían a otro Jesús. Y Pablo ya los ha denunciado antes en los versículos anteriores. Él los llamó obreros fraudulentos, obreros fraudulentos. Y dice, ¿sabe qué? Ya que ustedes escuchan eso y les parece tan interesante, listo, voy a hablar en los términos de ellos para que entendamos si yo en algo no tengo la autoridad de parte de Dios. Pero recuerdo, lo hago simplemente como un ejercicio. Esto no es la forma de un siervo, porque si hay alguien que tenía humildad, era Pablo. Ahora, recuerde que Pablo utiliza el sarcasmo, es decir, lo opuesto de lo que es cierto para impactar. Él dice todo lo contrario, lo opuesto para impactar. Déjame dar un ejemplo de sarcasmo. Santa Fe es el mejor equipo del mundo. Todo lo opuesto para impactar, es una cosa así. Sí, ya quedó claro, ¿cierto? Creo que por ese ejemplo ya todo está súper claro. Entonces, esa es una forma fuerte del lenguaje, válida, utilizada en las escrituras, no solo por Pablo, sino en otras, hasta Dios mismo lo ha utilizado en algunas porciones de la Biblia. Y lo hace el Señor con la intención de enfatizar que es todo lo contrario. Y aquí Pablo, pues obviamente, está listo para hacerlo. Y va a usar el sarcasmo para lidiar con los corintios, para que los corintios aprendan, bueno, esto no es así como ustedes lo están haciendo. Y por eso decí, el primer sarcasmo, clarito, aquí dice, antes de eso, perdón, dice acá, versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Ush. Y empieza Pablo así, de buena gana. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Dice, ustedes que son tan inteligentes, tan sabios, ustedes toleran a los falsos y a los necios apóstoles. Eso es lo que realmente quiere decir. Uy. O sea, que Pablo lo que les está diciendo es, ustedes están más bien inclinados a aguantarse personas que los explotan, que los humillan, que los manipulan. Uy, tremendo. Les está diciendo todo lo contrario. En lugar de decir, cuando dice de buena gana lo tolera, dice, ustedes no se dan cuenta que realmente los están manipulando, manejando. Y la palabra que se utiliza ahí realmente es esclavizar, que la gusta en el siguiente versículo. Cuando dice, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Y dice, y ustedes se aguantan cualquier cosa en las cuales sean esclavizados. Y ustedes se dejan manejar de eso, se dejan esclavizar. Hoy en día estamos, y seguro sigue pasando hasta el sol de hoy, muchas personas aún dentro de las iglesias viven bajo un criterio, son manipulados dentro de las iglesias, son esclavizados. Y aquellos que ven como grandes figuras, los megapóstoles, los superungidos, los mega, realmente no son ni mega, ni superungidos, nada de eso. Son las personas que los esclavizan, pero los aceptan de buena gana, se aguantan que los exploten, se aguantan que la misma vainas. O sea, en los tiempos de Pablo, los tiempos de hoy está pasando exactamente lo mismo. Los falsos maestros abundan, tienen mucha fuerza, son muy llamativos, y la gente tristemente sigue siendo engañada igual que los corintios son engañados. Y la gente cuando pasa esto pierde su libertad en el Señor. Y ya Pablo dijo antes, esos falsos maestros se distinguen porque ellos siguen sus propios vientres, solo buscan sus propios intereses, solo buscan sus propias cosas. Y habían cogido a los corintios y los habían apretado, los habían hecho caer en la trampa y los tenían sometidos
Y en ese sometimiento, Pablo habla de las formas en que ellos lo hacían, que, pues, que es triste. Dice, toleraban que los devoraran. Y empieza a utilizar una serie de palabras que todas tienen que ver con humillación, manipulación, con que ellos sacan provecho, tajada de ellos mismos. A eso se refiere el devorar. Si alguno toma lo nuestro, si alguno se enaltece, dice, y ellos les quitan las cosas. Lo mismo que vemos hoy. Dice, si usted le da tanto al Señor, el Señor le quitan las cosas y la gente, ay, sí, tome, tome, tome. La misma vaina, las mismas cosas. Dice, si alguno se enaltece, desgraciadamente muchos de estos falsos maestros de la época eran hombres altivos, chicaneros, que mostraban su luz, igual que hoy, chicaneros, personas ostentosas que muestran siervos supuestamente del Señor llenos de escoltas, lo mismo que vemos hoy. Dice, si algunos da bofetadas porque tratan mal a la gente, es que ustedes no hacen, humillan a las personas. Interesantísimo. Y ya Pablo dice, eso ustedes lo resistieron. Pero sarcásticamente le dijo, ustedes son súper sabios, son súper inteligentes, ustedes son súper, súper mega inteligentes. Realmente le está diciendo, son unos necios que han sido esclavizados, devorados por esta clase de personas que desgraciadamente en esos tiempos y en estos abundan. Abundan. Pablo sigue con el sarcasmo en el versículo 21 y les dice, para vergüenza mía lo digo, porque para eso fuimos demasiado débiles. Ahora Pablo dice, lo digo para vergüenza, obviamente va a ser un sarcasmo, ¿ok? Está diciendo, fuimos demasiado débiles. Dice, nosotros, en cambio, no fuimos capaces de esclavizarlos, de devorarlos, de coger sus cosas. Nosotros no fuimos capaces de eso. Fuimos demasiado débiles. Qué vergüenza no haber sido así. Es un sarcasmo. O sea, qué vergüenza no haberlo robado, engañado, manipulado, estafado. Qué vergüenza, ¿no? Somos tan débiles. Ese es el sarcasmo. Obviamente quiere Pablo decir todo lo contrario. Te está diciendo, nosotros no fuimos así, como ellos sí lo fueron en su momento. Mm. Y por eso Pablo llega y dice enseguida, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y Pablo sigue con el asunto y dice, pero si ellos fueron osados, lanzados, porque básicamente la palabra osadía casi que está hablando de algo atrevido, arriesgado. Dice, y si ellos fueron atrevidos, arriesgados, yo también puedo usarlo. Yo voy a tener la osadía, señores corintios, de defenderme. Pero Pablo vuelve y aclara. Dice, hablo con locura. Dice, otra vez voy a hablar como hablan ellos para que ustedes me entiendan. Y si ellos tuvieron el atrevimiento de hacerlo, yo también lo voy a tener para hacerlo. Y fuerte, duro. Pablo, como lo pueden ver, está argumentando de una manera muy fuerte contra los falsos maestros, contra los falsos apóstoles que seguían en la iglesia de Corinto. Pero recuerden, esta no es una realidad solo de ese tiempo, es una realidad de los tiempos actuales y de lo largo de la historia. Siempre se han levantado personas con esas características. Detrás de lo que Pablo dice, ¿qué es lo que Pablo quiere resaltar? Hay una característica que él quiere resaltar y es la característica de la humildad. Por eso todo el texto, Pablo hace la aclaración. Voy a hablar en la carne, voy a hablar con locura, porque ¿sabe qué? Solo los que están, entre comillas, locos y carnales son los que se glorían y llegan y sacan sus, es que yo hice, es que yo hago, son las personas así. Para Pablo, los altivos, los chicaneros, esas personas no son. Entonces Pablo, utilizando el texto que acabamos de ver, realmente lo que quiere enfatizar es que el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que ser una persona humilde. Humilde. Nadie quiere ser humilde en un mundo como el de hoy. Usted no escucha en la entrevista, ¿cuál es la meta tuya? Ser humilde para... No, no, que una mesa es la meta. Nadie se lo va a recomendar, no hay un curso para la humildad, ejercicios de humildad. No, 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 no. Hacemos ejercicios para ser chicanero, pero para ser humilde, no. No. ¿Sabe por qué? Porque alguien dijo que la humildad no puede sobrevivir en la presencia de Dios. ¿Está claro eso? Solo puede sobrevivir, perdón, en la presencia de Dios.
La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Si Dios se va, la humildad se va. La humildad va pegada para estar con Dios, señores. Y por eso esta sociedad que está tan sin humildad está tan lejos de Dios. Eso es lo que ha pasado. Hoy estamos ante una cantidad de pecados que son enfoque en sí mismo, que alejan a la persona del Señor, que alimentan el ego de las personas y que obviamente no les dan humildad. La gente vive para su satisfacción personal, su satisfacción material. Cuando la Biblia tiene cantidad de versículos que exaltan la humildad como una parte, una virtud que agrada, glorifica al Señor. Es más, hay mandatos que hemos memorizado incluso en autoconfrontación, que ustedes saben. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Por todas las partes la Biblia nos habla de la humildad. Nos habla de estar vestidos de eso, de que eso es algo que debe vestir al creyente. Por eso Pablo está diciendo claramente en este texto, voy a hablar como si no lo fuera. Voy a hablar como un carnal para explicarles a ustedes cómo es que hablan los otros. Voy a hablarles como alguien que, wow, que no ha entendido que es de las cosas de Dios. Señores, los que son humildes, en la Biblia hay por lo menos 40 o 50 versículos que hablan de las bendiciones de ser una persona humilde delante de Dios. Humilde. Cuando las personas lo hacen, hay una cantidad de bendiciones. Dios los libra de sus problemas, les da sabiduría, montones de cosas. Ese es otro estudio. Llena sus vidas de una vida buena, abundante, bonita. Pero mientras en nuestros corazones queramos ser altivos, orgullosos, pisotear personas, pasar por encima y entrar en odio, rabia, rencillas, y es que yo y mirar a los demás como si fueran cualquier bicho, no va a pasar. La humildad no estará. Y solo demostraremos que tenemos nuestro corazón hinchado de orgullo. Una y otra vez. Y Dios odia el orgullo. Y espera que el pueblo, su pueblo, lo odie también. Por eso, cuando una persona se exalta a sí misma, solo está demostrando cuán orgullosa es. En cualquier, y lo podemos hacer en cosas sencillas. Es que si yo quisiera, es que ay, agradezca, que es que yo, si quisiera, así es, orgullo, 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 orgullo. Es un discurso malo y la Biblia lo llama de gente mala, especialmente de los que son falsos maestros y especialmente de la Biblia dice de los que están en los postreros días, del carácter de los hombres de los postreros días. Vanagloriosos, dice en 2 de Timoteo 3:2. Hombres soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero antes de eso, vanagloriosos. Y si una persona es así, obviamente el orgullo no trae ninguna bendición, solo trae deshonra, tristeza, amargura, contaminación, conflicto. Eso es lo que va a traer al corazón de las personas. Por eso Pablo se ha tomado la delicadeza de explicarnos con bastante claridad. Señores, esa no es la manera de eso. Entonces, dicho y resumiendo este pedacito que acabamos de ver, lo que Pablo realmente está diciendo es, señores, un verdadero siervo de Dios es una persona humilde, que no se gloria a sí misma. Pero si quieren que nos gloriemos, permítame hablar en la carne un poquito y decirle cómo sería gloriarme en la carne. Y si había alguien que podía gloriarse, aún en la carne, si quisiera chicanear, pues era Pablo. Y entonces Pablo va a decir, ¿quieren saber cuáles son mis credenciales? Algo así. Básicamente Pablo lo que va a decir, quiero mostrarle, mira, mi hoja de vida, mi palmarés, para que ustedes lo examinen a la luz de los que tanto les gusta, entendiendo que no es la manera, pero como a ustedes les encanta escuchar esas cosas, vamos a ponerlos frente a frente al uno y al otro. Entonces, la enseñanza de Pablo, señores, en este punto, y que quede bien claro, no es andar chicaneando usted con sus credenciales. Se dice Hexemanita desde los 7 años, asistía a la escuela. No, no, no. Nada de esas vainas. Al contrario, lo que Pablo está diciendo es, no lo hagan. Es todo lo contrario. Por eso es un sarcasmo lo que Pablo estaba diciendo. Cuando llegamos al versículo 22 ya, Pablo dice, hablo con locura y dice, voy a hablar con osadía, con atrevimiento. Y empieza a sacar la lista. Dice, ¿son hebreos?
Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Uy, pero dice entre paréntesis en sus Biblias posiblemente como si estuviera loco. Uy, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó ahí? Pablo va a empezar a sacar sus credenciales para mostrar que aún si hubiera una comparación carnal, ellos no tienen nada que hacer al lado de Pablo, entendiendo que no es la manera de hacerlo. Pero Pablo quería mostrarla para decir, miren, quiero que comparen y miren que mis credenciales me hacen totalmente diferente a esas personas que ustedes los esclavizan y dejan y permiten que los manipulen y hagan cosas así. Él comienza diciendo, ¿son hebreos? Yo también. Hebreo es una palabra que define al pueblo judío por etnia, por lingüísticamente. Eso es lo que, eso es, por eso es el término hebreo. Entonces, de pueblo al judío que pertenece a los judíos, eso es un hebreo. Lo define también por su lengua, el lenguaje hebreo. Y diferenciaba, obviamente, a los judíos palestinos, cuyo idioma nativo era el hebreo o el arameo. Ahora, los falsos maestros atacaban a Pablo, diciendo que Pablo no había nacido en esa región. Pero Pablo, ya en otro libro, en Filipenses, había dicho, yo soy hebreo de hebreos. Yo tengo herencia tradicional judía. Mi familia es toda así. La ventaja de Pablo es que tenía doble nacionalidad, judía y romana. Pero él nunca dijo, y él al contrario, se sentía bastante orgulloso de ser un hebreo. Aunque nació en Tarso, llegó cuando era niño, se crió allí. Es más, fue educado por un reconocido judío llamado Gamaliel, un maestro de maestros en su época. Después él dice, ¿son israelitas? Yo también soy israelitas. Los israelitas es como se llama al pueblo judío en el sentido de la descendencia de Jacob, o sea, de Israel. Esos son los israelitas, los que vienen por la descendencia de Jacob. Son los hijos de Israel. Así está en la Biblia montones de veces. Es como se define. Dice, ellos son israelitas, yo soy también, yo también. Después dice, ¿son descendientes de Abraham? Dice, yo también. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que tengo todos los privilegios de pertenecer a la descendencia de Abraham. Esa es de las cosas de las cuales se jactaban los falsos maestros que estaban en la iglesia de Corintio. Ahora, recordemos, Pablo era un hombre que era reconocido dentro del judaísmo como un hombre serio, conocedor de las escrituras, que wow, o sea, el tipo era respetado, lo respetaron hasta que se metió con Cristo. Pero en el judaísmo uno preguntaba, ¿usted conoce a Pablo? Uy, ese señor es cosa seria, claro, claro. Es más, Pablo en un versículo de la Biblia dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Era más celoso que cualquier otro. Entonces, ellos son descendientes de Abraham, yo soy más celoso que ellos. Soy un descendiente más radical. Soy el ala más radical del judaísmo, de la descendencia de Abraham. Uy. O sea que Pablo decía, no tengo nada no soy inferior a estos. Y aquí sí empieza otra vez Pablo con los sarcasmos. ¿Son ministros de Cristo? Sarcástico. ¿Esos son ministros de Cristo? Y él dice, como si estuviera loco, hablo. O sea, él está diciendo realmente, estos no son ministros de Cristo. Estas son personas que no tienen al Señor. Wow. Pablo podía haber ahí chicaneado bastante más. Pablo había dicho, mire, fui educado a los pies de Gamaliel, uno de los dos maestros más cotizados de la época. Estuve en la élite, o sea, estuve en el punto más alto de lo que se podía llegar. Y fui reconocido, fui tan famoso que la iglesia me comisionaron los judíos para matar cristianos. A la iglesia. ¿Mm? Y yo, ¿sabe qué? Pablo podría haber dicho muchas cosas más, dijo solo las necesarias para llegar al ejemplo. Y por eso dice como si estuviera loco. ¿Son ministros de Cristo? Obviamente está diciendo, pues, obviamente que no. No. Voy a hablar como si fuera un demente. Son ministros de Cristo. Así es como es lo que está diciendo, básicamente. Ush. Pero Pablo contesta, yo más. ¿Son ministros de Cristo? Y ahora sí contesta, él dice, muy cuerdo, dice, yo más, yo sí soy un ministro de verdad.
Y para hacerlo, Pablo entonces va a empezar. Ahora entendamos algo. Te dice, ¿cómo es posible que haya ministros falsos en medio del pueblo del Señor? Ah, señores, eso es normal. Siempre en medio de las ovejas, ¿qué va a haber? Lobos. Es obvio, normal. Y siempre a lo largo de la historia ha habido personas que son así. Es más, cuando Jesús estuvo en la tierra advirtió, pilas porque ustedes van a llegar, ustedes son como el Señor dijo y que nos iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Y que las personas malas, estas que se disfrazan de ovejas, los falsos apóstoles, como los llaman los obreros fraudulentos, como los llama Pablo, dice, van a entregarlos a los concilios, los van a llevar para que los azoten, les van a hacer un montón de cosas. Eso siempre ha estado. O sea, desde el principio Jesús les dijo, cuando ustedes se metan conmigo, los van a perseguir, van a estar al acecho de ustedes, y ustedes van a ser las ovejas, y ellos van a ser los lobos. Mm, ese es el punto. Además, Pablo, cuando ustedes recuerdan, cuando Pablo se convirtió, Pablo sabía que le tocaba un poquito más de eso. Porque el Señor le dijo a Pablo, ojo, ojo, le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero también es muy bonito eso, chévere. El Señor le dijo a Pablo que él era un instrumento escogido para llevar su mensaje, pero la otra parte también hay que ponerla. Eso está en Hechos 9:15. ¿Sabe cuál es la otra parte? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, el Señor le dijo, y una vez le dijo, y eso estaba ahí en ese momento con Ananías, Pablo hablando con Ananías, el Señor le dijo, de Pablo, eso se lo dijo el Señor a Ananías, de Pablo, le dijo, mire, tranquilo, Ananías, Pablo es un hombre que yo lo escogí para llevar mi nombre y que va a sufrir por mi nombre. Así que Pablo ya la tenía clara, él ya sabía que le iba a pasar. Y por eso Pablo en todas las cartas que él escribe le dice al cristiano, usted quiere vivir para el Señor, lo van a perseguir, padecerá persecución. Y Pablo habló de una cosa que se llama las marcas de Jesús, las marcas del Señor, que es que son todas esas cosas que les dejaban cicatrices. Decías, yo tengo las marcas de Cristo. Y tremendo. O sea que Pablo lo que está diciendo acá, ¿saben qué, señores? Díganle a los falsos maestros que les muestren sus marcas de andar con Cristo. Yo les muestro la mía. Se llama sufrimiento en carne. Y no se está quejando. Dice, aquí estoy. La he vivido. Uy. Y soy un siervo del Señor, uno verdadero. Después de eso dice, son ministros de Cristo. Pablo burlándose dice, yo más. En trabajos más abundante. En trabajos, en cosas, y que aquí la palabra habla de algo hasta la extrema. Hasta que usted ya sude, hasta que usted llega a un punto donde ya no puede más. Hasta allá está diciendo la palabra ahí. Ya habla, dice Pablo, ustedes trabajo en el Señor, vea, hasta el punto más alto. Ya me he agotado en viajes, esforzándome de ir de lado allá. Recuerde que Pablo hizo varios viajes misioneros en un lugar donde no había aeropuertos, no había aviones, no había nada. Viajes hechos con lo que había en la época, mucho más difíciles, mucho más largos. Un trabajo durísimo cada vez que llegaba a un lugar para tratar de convencer a los que estaban allá, un trabajo de la mente, del corazón, de sus fuerzas. Y fuera de eso, Pablo también trabajaba para no cargar a la gente con sus manitos para hacer carpas. Imagínese eso. Pablo dice, entonces en trabajos, listo, yo más. En cárceles, ¡ay! Pablo tenía un prontuario, antes tenía un prontuario teológico muy chévere. Mira, fui escuchado con Gamaliel, ahora visité la cárcel de Filipos, también estaba en la de Cesarea, un ratico me tuvieron en la de Roma. Bueno, a lo largo de toda la vida de Pablo estuvo en muchas cárceles. Cuando está escribiendo acá esta parte, todavía solamente ha estado como en una de ellas. Pero obviamente no tenemos todos los hechos, pero Pablo era un hombre que constantemente era encarcelado. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a un lugar y empezaba a predicar, los judíos del lugar se rebotaban, o los gentiles. Y decían, este tipo nos está armando acá problema, para la cárcel. Allá dura unos días hasta que lo soltaban porque, ojo, él apelaba a ser romano. Y yo soy romano, ¿ustedes por qué me cogen? O sea, ¿qué pasa? Y eso es lo que hacía que lo soltaran con facilidad. Y estuvo encarcelado. Pablo dice, ¿en cárceles? Yo me las conozco.
Entonces, ¿ellos han estado en cárcel? Yo me conozco más cárcel. Si es que algún día está, o carreta, no están. Dice, en azotes. Después dice acá, en azotes, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Me salte ese, en azotes sin número, en cárceles más. En azotes, wow. Pablo había estado varias veces azotado, o sea, recibió azotes en cantidades. No uno, sino muchos. Sabemos que los judíos siempre castigaban dando 40 azotes menos uno, siguiendo la tradición romana, que era la manera de hacerlo. Lo cogían y... ¿Por qué? Pues porque decían, usted está contra el César, o usted está... Todo el mundo le pegaba, los judíos y los gentiles. Ahora, los judíos nunca lo pudieron matar porque los romanos que dominaban a los judíos en esa época nunca permitieron la pena de muerte para ellos. Aunque ellos la violaron cuando lo hicieron con Jesús. Insistieron y como no podían hacerlo, cuadraron una cosa para que los romanos mataran a Jesús porque ellos mismos no podían. Pero con Pablo no pudieron hacerlo, pero lo querían matar. Lo querían matar. Pablo era un tipo, hoy en día lo llamaríamos un revoltoso. Donde llegaba el tipo, armaba el problema, las multitudes se rebotaban, algo pasaba, los gobernantes se mareaban y este hombre no, a la cárcel. Por eso dice acá, en peligros de muerte. Pablo vivía, dijo, yo sé que pronto este es el último día, porque él sabía, yo entro, pero no sé si salgo. Así era el temperamento de Pablo. Y por eso obviamente lo azotaban muchas veces. Por eso dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Nos mostrando algo que obviamente estaba en la ley y que era la manera de castigar. Eso está sacado de Deuteronomio capítulo 25, donde se dice cuántos deben ser los azotes. Los romanos hacían 40 menos uno para no descuadrarse en la cuenta y no darle de más a la persona. Y los judíos adquirieron eso porque la verdad es que había que darle 40 según la ley de Deuteronomio. Eran 40 fijos. Tremendo eso, ¿no? Ahora, no solo eso. Eso era una de las formas en que recibía castigo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dice, por un lado los romanos me dan duro, por el otro lado los judíos, que no me pueden matar, me cogían a varazos. Una vara cilíndrica de madera, alta, gruesa, y a cogerlo y cha, cha, dele. ¿Por qué? Porque es que usted está contra nuestra nación, contra nuestro pueblo. Y por eso dice que Pablo él decía, yo tengo las marcas del Señor Jesús. Tengo las marcas de esta clase de cosas. Aquí dice, una vez apedreado. Ay. Y la Biblia narra incidentes donde Pablo fue apedreado. O sea, lo iban a lapidar. Literalmente le tiraron unas piedras grandes en la cabeza y lo creyeron muerto. Muerto. Eso fue increíble. Pablo dice, no, la gente que no estaba muerta me dejó botada. Recuerde que la lapidación no es como esas piedritas de, ¿cómo es que esta universidad? No me acuerdo. No, no es de esas piedras. No, no, no. Son unas vainas grandes, ¿no? La persona la ponen ahí, tan, y con unas piedras grandes y tina la cabeza tratando de eso. Y a Pablo llegaron y le hicieron eso. Y él cayó y quedó. Y la gente dijo, no, ya se murió, dejen botado eso ahí. Y Dios no lo permitió su muerte. Pablo dice después, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Fuera de eso, Pablo, como viajaba tanto, pues no todos los barcos eran muy buenos. Y dice que uno de ellos naufragó y pasó toda la noche de náufrago en el mar. Eso había sido interesante, ¿no? Agarrado ahí hasta de alguna parte, alguna cosa del barco que se hundió, hasta que finalmente lo rescataron. Increíble, ¿no? Y Pablo sigue diciendo cosas para demostrar que obviamente que es tanto lo que hablan de él. Dice, en caminos muchas veces. Y empieza a hablar en caminos. Y obviamente como Pablo caminaba para hacer sus viajes misioneros, iba a hacer la obra, pues obvio que se le presentaban una cantidad de peligros. Aquí los peligros son, dice, en peligros de ríos. A veces tenía que pasar los ríos caudalosos, podía ahogarse. En peligros de ladrones. En peligros de ladrones. Eso es una cosa impresionante. Había maldad, como en todas las épocas ha habido maldad. Había a veces que pasar por valles, obviamente había menos gente antes y los ladrones se escondían entre las montañas. Y mira, ahí esta carretera es segura, no, nada de esas vainas, tocaba pasar por eso. Dice peligros de los de mi nación, los judíos lo odiaban,
porque él iba diciendo que Jesús era el Salvador y para ellos que Jesús era el Mesías y eso era chocante y por eso lo perseguían. Peligros de los gentiles, porque también los gentiles decían, este tipo dijo que no podíamos hacer figuritas de esas idolátricas, que no podemos hacer los muñequitos que siempre hacemos para vender, nos dañó el negocio y se armaba el problema de los gentiles casi para matarlos como le pasó en Filipos o en Éfeso. Es tremendo, por eso dice peligros en la ciudad. No importaba qué ciudad llegara allá, ¿sabe qué? Llegó un punto del asunto donde los judíos empezaron a mandar así como dice un cuerpo élite para buscar al Pablo. Dice, tenemos un bloque de búsqueda donde el tipo esté para localizarlo y Pablo normalmente cuando sentía que ya lo habían detectado, pum, se iba. También dice peligros en el desierto. A veces Pablo, para evitar ciertos lugares, cruzaba el desierto y el Señor lo guardaba. Es una cosa impresionante, porque obviamente él evitaba los caminos transitados y obviamente se iba por lugares bien complejos como ese. Dice peligros en el mar, porque viajó muchas veces, pero también dice peligros entre los falsos hermanos, que eran las personas que se hacían pasar por creyentes, que se hacían pasar como los falsos apóstoles de Corinto, los falsos maestros de Corinto. ¡Wow! Y Pablo termina diciendo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed. Y señores, Pablo que era un hombre de Dios, aquí están las marcas del sufrimiento de un siervo de Dios. No es que le va a pasar a todos nosotros, pero habla de que en comparación a otros hombres, Pablo tuvo que vivir estas cosas y lo vivió con gozo. Y dice, no quiero hablar de eso porque yo no estoy para chicanear, pero ya que los corintios no entienden, quiero mostrarles todo lo que he vivido. A ver, si yo soy inferior a estos que ustedes sí dejan que los estafen y que los tumben. Y terminaba, él decía, dice, tengo trabajo, tengo en trabajos, en fatigas, significa trabajo día y noche y me fatigo hasta quedar exhausto. Esa era la vida normal de Pablo. Imagínese eso, dándole día y noche. Usted va a la iglesia y hace algo y dice, ay, no, ya estuve este mes, ya no más, no, ya es mucho, ya. En 1 Corintios 4:12, cuando se estudió 1 Corintios, había un versículo muy chévere que decía, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Y Pablo dice, yo trabajaba, y es más, trabajaba con sus manos, hacía sus carpas para llegar y sostener el trabajo de otros misioneros. Tremendo eso. Y eso obviamente le implicaba que Pablo, te imagínense, tenía que hablar la palabra, ponerse a trabajar con las carpas, dar plata para las misiones. Pues eso lo desvelaba. Eso lo desvelaba. Tenía que estar metido de cabeza. Por eso, como él no quería hacer carga, tenía que trabajar para sus necesidades. Eso lo agotaba. Eso lo agotaba. Y por eso aquí dice claramente, y por eso debe ser claro para el cristiano. Él tuvo que pasar a veces por hambre, por sed, por ayunos, frío y desnudez. Cosas que uno piensa que un cristiano no puede vivir. Se lo voy a decir clarito. Si usted es un siervo de Dios, se puede pasar cualquier cosa. Normalmente no pasa, Dios. Pero Pablo la tenía clara. Yo lo voy a hacer y tenía claro que esa es la manera de hacerlo. Y dijo, listo. Y entonces a veces, hubo días con hambre, hubo días con sed, muchos ayunos, frío, desnudez. No había un lugar donde posarnos porque predicábamos y nos odiaban, nos sacaban, nos quitaban. Y entonces Pablo, que está hablando de una manera sarcástica, le dice, a ver, señores, esa es una vida de alguien que no ama a Dios. Dígame, ¿ellos hacen eso? ¿Ellos han vivido eso? Y Pablo lo que está diciendo es, ellos viven en el dinero, ellos viven en las comodidades. Ellos viven cogiendo cosas, quitándoles las cosas, esclavizándoles con cosas. Ahora comparen con este hombre que vive todas estas cosas. ¿Quién es el siervo de Dios? Y Pablo quiere que los corintios caigan en cuenta. ¿Quién es el siervo de Dios? Lo que hablamos hoy, señores, no es un ataque a ninguna iglesia específica. Usted tiene que usar el discernimiento para entender quién sirve a Dios y quién no lo hace. Pero este ejemplo es claro en la Biblia. Aquellos que vivan para sus propios vientres, para sus propios deseos, para construir sus imperios, sus castillos, sus mansiones.
Esos no son. Aquellos que eviten pasar por cosas, que no se sometan al Señor. Esos no son. El siervo del Señor es una persona humilde que se somete a donde Dios lo lleva, como Dios lo lleva. Que no piensa tanto y yo voy a esto, y no es que Dios no le dé cosas, Dios le da a uno las cosas, pero no para chicanear, ser ostentosos. Pablo dice, y Pablo las está diciendo y hace la aclaración, las digo porque ¿sabe qué? Quiero que comparen si una vida así es la vida de un hombre ostentoso, ya. Esa es la vida de un hombre ostentoso, frío, ayuno, desnudez, sed, desvelos, azotes, cárceles. ¿Esa es la vida de un hombre? Dura cachetada de Pablo a los corintios. Pero también dura cachetada a muchos de los que hoy todavía siguen a esta clase de hombres que se hacen llamar apóstoles, pseudopastores y que están al frente de esas iglesias. Por eso, esto debe ser una señal de advertencia. Y yo entiendo que uno dice, pero estamos en el amor del Señor, todos no vamos para el mismo lado. Pablo dijo que los falsos apóstoles habían torcido la iglesia porque habían violado los principios básicos de la iglesia, se habían vuelto personas que solo buscaban su propio provecho. Y esa es la parte triste de la historia. Por eso, una vez más, en este punto, Pablo nos llama la atención y nos dice, hermanos, hay que orar por esas personas. Para que realmente, si son creyentes, vuelvan al camino. Y si no lo son, la Biblia dice que queden desenmascarados y puedan las personas alejarse, quitarse de esas cosas. Pero también el Señor nos llama la atención. Esto es un siervo del Señor. Uno que es humilde, que no chicanea. Somos así. Así no seamos pastores o misioneros. Usted, mi hermano, que nos está escuchando. La humildad es parte de su vida y de su corazón. Y entiende que estando en el Señor pueden pasarle cosas. Y lo acepta. Dice, bueno, Señor, listo. Y comprende que usted si ha aceptado el llamado de estar en Cristo, es porque hay unas responsabilidades que tenemos que hacer. Lo acepta, lo vive. Porque eso es lo que básicamente nos está diciendo el Señor. La idea clara de hoy es no chicaneamos, no nos enorgullecemos, no buscamos nuestra gloria. Por eso Pablo dijo, no hablamos como locos, como Pablo dijo, ¿qué voy a hablar como loco? No hablamos así, porque no es el plan. Y ojo, y aunque no hablamos lo que hacemos, que quede claro que tenemos que hacer un montón de cosas con el Señor. ¿Y sabe qué? Las vas a ver Dios y nosotros. Y si alguien se da cuenta, listo, pero porque se dio cuenta, ¿no? Porque, o sea, y es que estuve haciendo, mira, mi misión hoy estuvo en 17 partes, fui a tal parte, hice tal cosa. No, no aguantamos. Por desgracia hay una cantidad de personas que piensan que los pastores no hacen nada o que los siervos no hacen nada. Y yo con todo respeto les digo, ¿qué saben ustedes de eso? Y es cierto, sí, hay obreros fraudulentos que no hacen nada, algunos, pero no están acá. Ese es el punto. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que tenemos personas que han dedicado su vida, y no pocas, que han dicho, yo me meto de cabeza y lo están haciendo. Tal vez no vemos todo eso porque sabe que ellos no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué estar chicaneando. Aquí están mis logros, mi hoja de vida. No tienen por qué estar haciendo. Que la necedad de los corintios no nos coja. Que la necedad de los corintios no nos visite. Queriendo, dejándonos llevar por apariencias, porque básicamente los falsos maestros son gente que aparenta estar con Dios, sin de verdad estar. Por eso hoy la iglesia tiene que cuidarse, orar por sus siervos. ¿Y saben qué? ¿Cuál debe ser la oración? Señor, guarda el corazón de los siervos para que mantengan su humildad.
Guarda el corazón de los que han decidido dejarlo todo y seguirte. Guárdalos. Y Señor, que yo los pueda animar. Sentado allá, hermano, que nos está viendo, escuchando, allá donde está, ore y diga, Señor, ayúdalos. Seguro son imperfectos y les faltan cosas, pero ayúdalos. Que mantengan ese corazón, porque mire los corazones que hay acá. Mire cuánto se dañó Corinto, con todo lo que le pasó a Corinto por no tener corazones, personas con corazones limpios sirviendo al frente. Aunque se arreglaron acá. Y por eso como iglesia, la iglesia tiene que ir hacia eso. A orar y Señor, guarda el corazón. Guarda el corazón. Bendiga a los siervos, hermanos. Desde sus oraciones en adelante, con todo lo que quiera hacer. Para que conserven esto. Para que digan, listo, pues obvio, sí, están sufriendo, pero están firmes con Dios. Y para que nunca entren en el juego de que, "Ay, no, tengo que vivir mejor, tengo que hacer mejores cosas, tengo que tener, no, sino de que, Señor, yo estoy contigo, tú me llamaste, aquí estoy. Y a nivel ya de cada uno de nosotros, de todos los cristianos que nos están escuchando, porque eso no aplica solo para los que se ven así, que están al servicio de la iglesia, habla para todo cristiano que está escuchándonos hoy, para todo creyente. Implique la humildad también en su vida, en todas las áreas. Aprendamos a hablar de que somos total, completa y absolutamente dependientes del Señor. Y aprendamos que toda la gloria en cualquier cosa que usted haga, grande o pequeña, se la tiene que llevar única y exclusivamente el Señor y nadie más. Que el Señor nos ayude, hermanos, a todos, a mantener el corazón. Y una última cosa, y si no lo tenemos el corazón humilde, porque la necesidad puede estar ahí, por ahí visitando, a algunos o a muchos. Dígale al Señor que le ayude. Al Señor, ayúdame. Ayúdame, no quiero hablar como loco. Quiero hablar como alguien que te conoce y que ha entendido que solo soy un simple instrumento tuyo, un siervo, como cualquier cristiano que tiene que honrarte y buscar que un mundo perdido le dé la gloria al que se la merece, o sea, al Señor. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te ruego que nos ayudes, Dios, a tener ese corazón, Señor, como lo veíamos hoy de Pablo, que decía, no quiero hablar como loco, no quiero hablar en la carne, porque sabía que eso no es agradable a ti. Te ruego que nos ayudes, que trabajes en todas las cosas que faltan para que eso se dé. Que nuestro corazón pueda doblarse, humillarse en las áreas donde todavía no le cuesta mucho hacerlo. Y que podamos orar también, Señor, por todos los que, como Pablo, decidieron un día ya servirte totalmente. Para que tú los cuides, los guardes y para que, aunque no veamos todo lo que hacen, confiemos plenamente que estás trabajando y ellos están sirviendo, Señor, al Dios el cual los llama. Te pido por todas las personas de la iglesia para que la humildad también esté en sus corazones y para que en cualquier cosa que hagan para el Señor, lo hagan con humildad. Porque el único que merece la gloria y la honra eres tú. Dejamos esta palabra en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.